Señor, tus caminos y haz que tu senda pueda encontrar. Muéstrame, Señor, tus caminos y haz que tus sendas pueda encontrar. Porque yo estoy cansado de los míos y no quiero más luchar. Muéstrame, Señor, tus caminos y haz que tus sendas pueda encontrar. Una vez más. Muéstrame, Señor, tus caminos y haz que tu senda pueda encontrar. Muéstrame, Señor, tus caminos y haz que tus sendas pueda encontrar. Porque yo estoy cansado de los míos y no quiero más luchar. Muéstrame, Señor, tus caminos y haz que tu senda pueda encontrar. Aleluya. Alguien que ore al Señor para, en nombre de todos, para que Dios nos muestre sus caminos hoy. Aleluya. Que podamos andar en su senda. Así sea, Señor. Muéstranos, Señor, tus caminos. Padre, abre caminos a nuestros pies. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú obres, Señor, en nuestras vidas. Haz tu voluntad, Señor, en ellas, Señor. Te rogamos especialmente por nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Sobre todo los que todavía no te conocen, Señor. Te rogamos por ellos, Padre. Por nuestra juventud, Señor. Por nuestros niños, Señor Jesús. Te pedimos una oportunidad para ellos, Señor Jesús. Abre tus caminos, Señor, para ellos, Señor. Muéstrales tu rostro, Señor. Muéstrales, Señor, lo hermoso, lo dadivoso que eres tú, Señor, con todos nosotros. Gracias, gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias, Padre Santo. Vamos a seguir orando al Señor, cantando pero orando. Dame otro toque, Señor, de tu presencia y amor. Indigno soy, lo sé, mas vengo a ti en fe. Dame otro toque, Señor. Dame otro toque, Señor, de tu presencia y amor. Indigno soy, lo sé, mas vengo a ti en fe. Dame otro toque, Señor. Si tú quieres un toque de Dios en esta mañana, pídelo de todo tu corazón, pero que sea de verdad, con sinceridad. Él está aquí y Él puede darlo. Él puede transformar toda tu vida. Dame otro toque, Señor, de tu presencia y amor. Indigno soy, lo sé, mas vengo a ti en fe. Dame otro toque, Señor.
Señor. Con fe, con mucha fe. Dame otro toque, Señor, de tu presencia y amor. Indigno soy, lo sé, mas vengo a ti en fe. Dame otro toque, Señor. Uno más. Dame otro toque, Señor, de tu presencia y amor. Indigno soy, lo sé, mas vengo a ti en fe. Dame otro toque, Señor. Haz tu obra profunda en mí. Haz tu obra profunda en mí, para que tu amor llegare hasta mí. Haz tu obra profunda en mí. Haz tu obra profunda en mí. Haz tu obra profunda en mí, para que tu amor llegare hasta mí. Haz tu obra profunda en mí. Alguien que quiera decírselo al Señor. Padre, yo personalmente quiero darte gracias por la vida nueva que nos has dado, por la oportunidad, por la nueva hoja en blanco que tenemos, Señor, día a día. Padre, pero yo reconozco en esta mañana que necesitamos de ti, Señor. Nos has cambiado, pero todavía hay cosas en nuestro interior que necesitan ser cambiadas, Dios. Queremos que hoy nos des un toque especial, Señor. Que no sea por emoción, que no sea por el momento, por la melodía, ni por las circunstancias, Señor, sino que de verdad, tú que estás aquí en medio de nosotros, Señor, transformes de nuestras vidas de una vez por todas, Dios. Quita todo aquello que no te agrada de nuestras vidas. Ayúdanos, danos fuerza, Señor, para poder centrarnos en ti, para poder concentrarnos en ti, Señor. Quita todo estorbo, toda distracción que pueda haber y ayúdanos, Señor, a ser nuevos en ti, Señor. Haz tu obra profunda en cada uno de nosotros. Tú tienes poder para hacerlo. No permitas que nosotros mismos impidamos el que tú obres en nosotros. Ayúdanos en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Tu obra profunda en mí, haz tu obra profunda en mí, para que tu amor llegare hasta mí. Haz tu obra profunda en mí. Haz tu obra profunda en mí. Haz tu obra profunda en mí, para que tu amor llegare hasta mí. Haz tu obra profunda en mí. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente
fuente que llena de su amor. Ven a las aguas, vida cambiará. Hay un gran río que nunca se secará. Dios tiene para todos. Él está aquí en esta mañana con el propósito de cambiar nuestras vidas. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Ven a las aguas, vida cambiará. Hay un gran río que nunca se secará. Una vez más. Hay un gran río, viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Aleluya. Ven a las aguas, su vida cambiará. Hay un gran río que nunca se secará. Necesitamos ese río que transforma nuestra vida, que nos toca por todo el Señor. Aleluya. Ayúdanos, Dios, a hacer como Él es la fuente inagotable de perdón, de poder, de misericordia, de bondad. Él está aquí en esta mañana porque quiere ministrarnos en espíritu y en verdad. Pero es necesario que tú abras tu corazón, que lo abras de verdad, que permitas que el buen alfarero meta sus manos dentro de ti y cambie lo que tenga que cambiar. No te resistas a la obra que Dios quiere hacer con tu vida, porque Él no te va a hacer daño. Él no te quiere hacer mal. Los pensamientos de Dios son de paz y de bendición para tu vida. Él quiere mejorarte, perfeccionarte. Si quita cualquier cosa de ti, es porque no es buena. Deja que Dios en esta mañana trabaje contigo. No te resistas. Para Él vivimos y si morimos, para Él
sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Te alabo, Señor, con acciones de gracia. Yo te alabo, Señor, con mis manos en alto, con mi boca diré, sea siempre bendito. Yo te alabo, Señor, yo te alabo, Señor, yo te alabo, Señor, con acciones de gracia. Yo te alabo, Señor, con mis manos en alto, con mi boca diré, sea siempre bendito. Yo te alabo, Señor. Ahí donde estás, alaba a Dios en esta mañana. Pero alábalo de verdad, de todo tu corazón. Porque Él está aquí y Él es digno de ser alabado. Padre del cielo, te damos gracias por ser tú tan bueno como eres. Te damos gracias por tu paciencia, por tu bondad, por esa misericordia tan enorme que se renueva de día en día. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por darnos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, por saber que estás con nosotros todos los días de nuestra vida y que podemos contar contigo cuando te necesitamos, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos en esta mañana disfrutar de la libertad necesaria para poder rendirte este culto que tú te mereces, Señor. Gracias por este lugar, por mis hermanos que estamos aquí reunidos, adorándote en espíritu y en verdad, por los que están repartidos por toda la faz de la tierra y que están haciendo exactamente lo mismo que nosotros.
adorarte como tú te mereces, Señor. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad hermosa de poder estar contigo, de ser hijos tuyos. Gracias. Queremos que tú te lleves la gloria y la honra de todo, porque eres el único que la mereces. Recibe esta alabanza, estas oraciones, este culto, como una muestra de nuestra gratitud sincera a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su bondad, porque Él es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bienvenidos, hermanos, a todos en esta mañana. Qué bueno poder verles domingo tras domingo celebrando culto al Señor. Qué bueno. Voy a pedir a los sugieres, por favor, que pasen por aquí, porque vamos a pasar a recoger la ofrenda, que es parte también de nuestro culto a Dios. Darle a Él una parte de lo que Él ya nos ha dado a nosotros, para que su obra siga adelante. Gloria a Dios. Uno de los dos va a orar al Señor. Sí, Señor, esta mañana te quiero dar gracias, Señor, primeramente por tu presencia en nuestras vidas, Señor, porque sí, Señor, ese es el motivo, Señor, de que estemos aquí, Señor, para darte gracias, Padre, por ese inmenso amor, Señor, por tu misericordia y tu bondad, Padre, para nuestras vidas, Señor. Señor, gracias, Padre, por poner en nuestro corazón, Señor, el amor, Señor, primeramente, Señor, para ti, y el amor a la obra, Padre. Amén. Señor, ayúdanos, Señor, a tener mucho más amor, Señor. Aleluya. Para ofrendar, Señor, con ese corazón que tú quieres, Padre. Un corazón agradecido, un corazón con gozo. Señor, bendice las ofrendas, Señor. Bendice también al dador alegre, Señor. Amén. Sabemos que tú también te gozas, Padre. Que también nosotros ofrendamos, Señor, con ese gozo y esa alegría, Señor. Por eso te digo, Señor, que bendice, Señor, al que puede dar la ofrenda, Señor, y también bendice a aquel que no la puede dar, Señor. Dale la provisión, Señor, para que él también tenga ese gozo, Padre. Amén. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. No sé si alguien nos visita en esta mañana, que llegara después. ¿Hay alguien que esté aquí quizás por vez primera? No veo caras nuevas, ¿no? Bueno, bienvenido a todos. Quiero invitarles a que en esta mañana abran la Biblia por el libro de Josué. ¿Perdón? Ah, hay alguien aquí esta mañana, una chica. Bienvenida, no te había visto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá que te sientas a gusto aquí en medio de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan el sermón del domingo pasado? ¿Recuerdan de qué estuvimos hablando? Temor de Dios, de la necesidad de respetar a Dios en nuestra vida y en todo, ¿verdad? Hoy quiero continuar de alguna manera ese sermón, por eso quiero que abran la Biblia por Josué capítulo 24, donde vamos a leer dos versículos, el 14 y el 15. Josué 24, 14 y 15. ¿Lo tienen? Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente: ahora pues, ¿qué dice? Temed a Dios y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto,
y servid al Señor. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por habernos dejado esta palabra tan clara, tan sencilla, tan hermosa y tan poderosa para transformar vidas. Transforma las nuestras, Señor, la de todos los que estamos aquí en esta mañana y también la de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Transforma vida por medio del poder de tu palabra. Tu palabra que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del ser y que ahí corta y cambia y quita y pone lo que debe hacer. Señor, gracias porque tu palabra hará aquello para lo cual tú la has enviado. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a recibirla con gratitud en nuestro corazón, que nos ayudes a recibirla con disposición de ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos y ya no es tiempo de indefiniciones. Ahora es tiempo de definirse. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Pero no es tiempo de indefinición. No es tiempo sino de buscar a Dios. Es tiempo de que nosotros nos comprometamos con Dios de verdad. No es tiempo de indefinición. No es tiempo de jugar a la iglesia. Es tiempo de tomarse en serio las cosas de Dios. Ya no es tiempo de buscar a Dios para que Dios nos mime. Se trata nada más y nada menos que de salvar la vida o de perderla. Porque no estamos aquí hablando de cosas que no tienen importancia. La palabra de Dios que se predica es una palabra que produce, que lo bajen un poco el sonido allí en el cuarto de cuna, por favor. Es una palabra que produce un efecto en nosotros. Mire, te puede salvar si la crees, si la recibes, la crees y la practicas. Pero también te puede condenar si la rechazas, si no la crees o si no la pones por obra. La palabra siempre hará aquello para lo cual Dios la envió. Pero depende de nosotros que nos tomemos en serio las cosas que domingo tras domingo Dios nos viene diciendo a través de su palabra. Porque es un asunto de vida o muerte. No podemos jugar con el pecado creyendo que no va a haber consecuencias. Estamos en el siglo XXI. Cristianos de otras generaciones no creyeron que íbamos a llegar al siglo XXI. Pensaron que el Señor iba a venir antes. Pero sea como sea, aquí estamos en el siglo XXI, aún llamando a la iglesia a un compromiso con Dios, a un compromiso real, a un compromiso sincero. Después de las experiencias que el pueblo hebreo había tenido en el desierto y ante la perspectiva de la conquista de la tierra prometida, Josué se dirige al pueblo y los arenga, los exhorta con suficiente claridad, yo creo, como para que no se llamen al error. Sus palabras las tenemos hoy aquí para que nosotros las podamos meditar, para que podamos sacar provecho de ellas también para nuestras vidas. El versículo 14 dice: ahora pues, y esto hace referencia a lo que les decía, es decir, ahora pues, después de todo lo que hemos visto la mano de Dios obrando en el desierto. Hemos visto como cuando no teníamos salida, Dios nos la daba. Cuando no teníamos pan, Dios nos lo daba. Cuando los enemigos nos enfrentaban, Dios nos defendía. Hemos visto la mano poderosa de Dios. Después de eso, ahora pues, tenemos que tomar una decisión. Después de haber pasado 40 años
en el desierto, en el que Dios se les manifestó una y otra y otra y 1000 veces diferentes, dándoles agua de una roca, de donde no había, haciendo que les lloviera maná del cielo. Y aun cuando con ingratitud en su corazón se quejaron a Dios del maná, Dios les dio carne. Josué ahora les está exhortando, antes de que cada uno se marche a su lugar, antes de que cada cual se separe de su compañero, él tenía algo importante que decirles. Y el mensaje que les dirige les termina con esta exhortación que ha servido para millones de personas, no solamente para los que allí estaban en ese momento, sino para millones de personas a lo largo de la historia de la iglesia, para que todos tomemos conciencia de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora pues, Dios puso estas palabras en mi corazón para compartirlas también con todos vosotros. Ahora pues es el tiempo de Dios, es el tiempo para que nos definamos, para que tomemos decisiones. Aquí tenemos un pasaje más que nos exhorta a temer a Dios. ¿Recuerdan? Temed a Dios. Servidle con integridad y verdad, y a quitar los dioses de nuestros padres. Temed a Dios. Yo no les voy a hablar hoy de la necesidad de temer a Dios, de respetarlo, porque ya lo hicimos la semana pasada. Vimos y comprobamos que la palabra de Dios está llena de pasajes que nos invitan, que nos exhortan a temer a Dios, a andar en el temor de Dios. Y recuerdan que el temor de Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Entendiendo como temor el respeto que a Dios se le debe por ser el quien es y ser nosotros quienes somos. ¿Quién es Él? El Creador. ¿Quiénes somos nosotros? Sus criaturas. Por eso le debemos respeto a Dios. Yo esta semana leía una postal que alguien puso en Facebook, en el que parece ser que un pastor influyente a nivel nacional había predicado, y el título de su sermón era: Dios no quiere ser temido, quiere ser amado. No sé si la idea fue suya o fue de alguien que lo incitó para que predicara de ese tema, pero sea como fuere, en realidad eso se trata de una media verdad. Y como yo les he enseñado, toda media verdad es una completa mentira. Entre ese sermón y las Escrituras hay una enorme diferencia. Hay una enorme contradicción. Porque si por amar a Dios lo que se pretende enseñar es que no hay que temerle, no hay que respetarlo, evidentemente eso es falso. Como está escrito, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, eso está escrito en 1 Juan 5:3, ¿verdad? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, 2 Juan 6. Por tanto, si alguien tiene duda al respecto del llamado que la Escritura nos hace a temer a Dios, que se remita al sermón del domingo pasado y vea la cantidad enorme de textos en los que se nos exhorta a temer a Dios. Sí, porque Dios debe ser temido, porque Dios debe ser respetado. Amado, sí, por supuesto, pero el amor a Dios es que andemos en su temor, es que andemos guardando sus mandamientos, es que le respetemos, y eso es temer a Dios, reverenciar a Dios, andar en el temor de Dios, andar en el cumplimiento de su voluntad, no de la nuestra. Pero yo hoy me voy a centrar en el resto del pasaje, porque sobre el temor ya les hablé la semana pasada. Y a pesar de que esto es un texto histórico en el que Dios le está hablando a Israel, no cabe la menor duda de que contiene una verdad necesaria también para nosotros hoy, quizás más que nunca. Y es el llamado que aquí se hace a servir a Dios. Temed a Dios y servid. Como dice ahí, servidle con integridad y en verdad. Servir
a Dios es una necesidad de la iglesia hoy, del pueblo de Dios. Digo una necesidad porque Dios puede prescindir de nosotros, pero nosotros no podemos prescindir de Dios. Por eso es una necesidad para nosotros servir a Dios. Por eso debemos hacerlo. Y como dice el Salmo 100, yo quiero que vengan conmigo al Salmo 100, sin dejar este pasaje de Josué. Vamos a ir al Salmo 100 y lo vamos a leer, es cortito, solo tiene 5 versículos. Pero fíjense lo que dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Miren que aquí la exhortación no es solo al pueblo de Israel, es a todos los habitantes de la tierra. Servid al Señor, que dice, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. No solo los judíos tienen que temer a Dios, no solo ellos tienen que alabar a Dios, no solo ellos tienen que servir a Dios. Todos los habitantes de la tierra tenemos el mismo mandato, el mismo llamamiento, la misma exhortación. Debemos servir a Dios con alegría, no quejándonos, como hacían los sacerdotes del tiempo de Malaquías. Y por eso el libro de Malaquías tuvo que ser escrito, para reprender con dureza a aquellos sacerdotes que se quejaban por el servicio a Dios. Reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No solo para el tiempo de Josué, también es buena para esta generación. Su verdad es para siempre. Ahora, ¿qué es servir? Servir, según el diccionario, es ser apto, ser útil para alguna cosa. Decimos, oye, tú sirves para los negocios, ¿no? O esta máquina sirve para refrescarnos, ¿no? Por tanto, servir es ser apto para algo, ser útil. Ahora, debemos preguntarnos, ¿para qué soy apto yo? ¿Para qué soy útil? ¿O le soy útil a Dios? ¿En qué puedo serle útil? ¿Estoy practicando aquello para lo que sirvo? ¿Estoy de alguna manera glorificando a Dios en lo que hago? Actualmente la palabra servir se ha distorsionado por completo. Ha perdido su verdadero sentido, sobre todo cuando la oímos en labios de los políticos que dicen que están sirviendo al país. Y nosotros sabemos que lo que están haciendo justamente es lo contrario, es servirse del país, ¿verdad? Por tanto, la palabra servir, un poco como que ha perdido hoy su significado, ¿no? Y no pasa solo en la política, pasa también en los grupos religiosos, que dicen estar sirviendo a Dios y en realidad no es así. Josué les está diciendo al pueblo que sirvan a Dios, porque los hijos de Dios debemos servir a Dios. Y esa es nuestra función, esa es nuestra utilidad. Debemos servir a Dios y hacerlo con alegría. Nosotros no somos adoptados como hijos de Dios para servir a dioses falsos, ni tan siquiera para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a Dios. ¿Y qué significa eso? Significa vivir por y para Él. Significa hacer su voluntad y no la nuestra, porque el ser humano es experto en cambiar las cosas, ustedes lo saben. Fuimos creados para servir a Dios y ahora nos encontramos con mucha gente que le exige a Dios que Dios les sirva a ellos. Y esa no es la verdad.
Ahora bien, yo quiero aclararles algo. Hay quienes piensan que a Dios solo le podemos servir siendo pastores, o evangelistas, o cantantes, que solo así se le puede servir a Dios. Eso no es cierto. Cuando tú como cristiano estás en tu puesto de trabajo y das buen testimonio, estás sirviendo a Dios. Cuando tú estás educando a tus hijos en tu casa y los educas conforme a la voluntad de Dios, tú estás sirviendo a Dios. No hace falta ser pastor para servir a Dios. Cualquier ama de casa puede servir a Dios cuando vive su fe sin esconderla. Cuando comparte con la vecina, tomándose un café, lo que Dios está haciendo en su vida. Cuando tú en el trabajo, teniendo oportunidad de hacer el mal, haces el bien, estás sirviendo a Dios. Aunque no seas pastor, aunque no seas cantante. Todos podemos servir a Dios. Y lo hacemos cuando ponemos por obra la palabra que Él nos ha dejado. Servimos a Dios cuando ayudamos a alguien que lo necesita. Servimos a Dios. Aunque estés sirviendo a otra persona, estás al mismo tiempo sirviendo a Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Me disteis de comer, me disteis de beber. ¿Cuándo hicimos eso? Cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. Cuando tú ayudas al que lo necesita, estás sirviendo a Dios. No hace falta que estés en el púlpito predicando. Tú puedes predicar de Dios con tu vida, con tu testimonio, con tu ejemplo. Cuando obramos conforme de la voluntad de Dios, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Por tanto, no solo los pastores somos llamados a servir a Dios. No solo los cantantes sirven a Dios. No solo los evangelistas que viajan por el mundo sirven a Dios. Tú puedes servir a Dios. Si eres una hija de Dios, debes servirle. Si amas a Dios, debes servirle. Y además no de cualquier manera, sino fíjate bien, quiero que vuelvas al texto de Josué, porque dice, servirle con integridad. No es solo servirle, sino servirle con integridad. Porque como decía, se ha distorsionado el término servir, ¿verdad? Pues si se ha distorsionado el término servir, la integridad, el término integridad también se ha distorsionado. ¿Qué significa ser íntegro? Significa ser completo, que no falta nada, que posee entereza moral. Es decir, que no eres moral a veces y a veces no, sino que eres moral siempre, en toda circunstancia. Que obras conforme a la voluntad de Dios, no solo cuando estás en la iglesia, sino también cuando sales de ella. Eso es ser íntegro. Que no tienes una cara delante de los hermanos y otra delante de tu esposa o de tu esposo, sino que tienes la mismita cara. En el original, integridad se traduce del término hebreo tamim, que se traduce también con perfección, lo cual quiere decir que debemos servir a Dios siempre, en todo lugar, perfectamente, con decente honradez, no en parte, sino completamente. Mientras preparaba este sermón, estuve buscando en el programa. Yo tengo varios estudios, varios libros metidos dentro de la biblioteca que tengo en mi ordenador, y cuando voy al buscador me aparecen todos los recursos que tengo ahí. Y me salió, buscando justamente sobre la integridad, me salió una frase del estudio Satanás conociendo al enemigo. Es un estudio que está dentro del manual de doctrina, que está en la página web. Pues me salió la siguiente frase: la Biblia insta a quienes desean servir a Dios a asegurar el testimonio delante de los hombres. Es decir, la Biblia nos exhorta a quienes desean
Servir a Dios nos exhorta a asegurar el testimonio delante de los hombres. Y lo citaba a través de 1 de Timoteo 3:7, que es uno de los requisitos que Pablo establece para el ministerio. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. De manera que si tú deseas servir a Dios, no puedes hacerlo de cualquier manera. A mí me sentaba muy mal cuando algunos hermanos a la hora de hacer algo decían, es para el Señor. Me sienta tremendamente mal. Como si para el Señor pudiéramos hacer cualquier chapuza. Es justamente lo contrario. Si es para Dios, más nos tenemos que esforzar. Recuerdo una anécdota en la que un aprendiz de zapatero estaba cosiendo un zapato y el padre le dio un coscorrón y le preguntó, ¿por qué me pegas? Y le dijo, porque lo estás haciendo mal. Y él le dijo, pero si es para mí, y le dio 2. ¿Vas a trabajar peor para ti que para los demás? ¿Cuánto más importante es lo que hacemos si lo hacemos para Dios? ¿Cuánto más importante? ¿Cuánto más interés? ¿Cuánto más cuidado tenemos que poner en hacer las cosas? Justamente porque es para Dios. Me escribía una hermana esta semana diciéndome que la habían quitado de la alabanza. No sé de qué iglesia es. No voy a decir nombres, no suelo dar nombres cuando testifico de este tipo de cosas, pero lo pongo simplemente por el hecho en sí, ¿no? Decía que la habían quitado de la alabanza porque no tenía buena voz. Y que si eso era discriminación. Le dije, no es discriminación. Es que para estar en la alabanza se requiere buena voz. Y si no tienes buena voz, y si no entonas bien, pues no puedes estar en la alabanza. Puedes servir a Dios de otra manera. Tú puedes alabar a Dios cuando quieras, pero no puedes estar ministrando en la alabanza cuando no tienes buena voz. ¿Entendemos esto o no? Si es para Dios, lo mejor. Josué añade, con integridad y en verdad. Porque es necesario que sirvamos a Dios con dignidad, como Él merece. Y al decir y en verdad, parece que es una redundancia, ¿no? Con perfección, completamente, en verdad. Pero tiene relación con el hecho de que no debemos servir a Dios simplemente en apariencias, sino en verdad. Porque ¿es posible servir a Dios en apariencia solamente? Sí, claro que sí. No me digan que no. Es posible servir a Dios en apariencia. De hecho, muchos lo hacen. Parece que sirven a Dios, pero no lo hacen en realidad. De hecho, Cristo recriminó frecuentemente a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos de su tiempo, justamente por la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Tener una apariencia de piedad que después no se tiene por dentro. Y Jesús era bastante claro en esto. Hay cristianos que hoy se lamentan, se quejan, porque denunciamos el error, porque combatimos con los falsos profetas, porque les llamamos mentirosos y todo este tipo de cosas. Pero ¿ustedes no creen que si Cristo estuviera hoy aquí de forma física, haría exactamente lo mismo? ¿Qué significa hipocresía? Significa estar más preocupado por la apariencia, por la imagen que se da, que por la verdad. Mateo capítulo 23, quiero que lo vean conmigo, para que vean que esto no es un invento del pastor Nicolás, sino que esto está en la Biblia. Mateo capítulo 23,
versículos 27 y 28. Miren lo que dice ahí Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En este pasaje está implícita la recriminación por la hipocresía de quienes debían estar más preocupados, o sea, menos preocupados por la imagen y más preocupados por servir a Dios en integridad y en verdad. Hoy en día mucha gente que se hace llamar cristiano y que están levantando grandes edificios creyendo que la imagen lo es todo. Edificios hermosos por fuera, pero como aquellos sepulcros blanqueados, por dentro solo tienen cuerpos muertos. Así son algunos grupos religiosos hoy. Tienen unos grandes edificios hermosos por fuera, pero que albergan cuerpos muertos. Gente sin vida, que no han nacido de nuevo. Por último, el mensaje de Josué, la exhortación de Josué, después de decirle temed a Dios y servirle con integridad y en verdad, dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Es decir, dejad la idolatría. Dejad la idolatría. Es curioso que algunos creyentes aún guarden la medallita aunque sea en un cajón, pero aún la tienen ahí guardada. Los ídolos que sus padres adoraron. Aún tiene medallitas, crucifijos, que recibieron de sus padres, que solo son ídolos falsos que Dios aborrece, pero ahí los tienen guardados. Ahora, ¿por qué guardarlos? ¿Por qué no deshacerse de aquellos ídolos que tanto ofenden a Dios, al único Dios verdadero? Quizás por su valor monetario, porque son de oro, quizás porque te recuerdan a tus padres. ¿Es un recuerdo? ¿Por eso vas a seguir ofendiendo a Dios? ¿Saben? En el capítulo 7 de Josué, no hace falta que lo lean ahora, cuando estén en casa, léanlo. Ahí Acab fue reprendido duramente. Vamos, tan duramente que pagó con su vida. El haber guardado el anatema, como dice en Josué 7. Es decir, él vio entre los despojos del enemigo un manto babilonio, vio plata, vio oro, lo codició, lo guardó en su tienda, lo escondió, y Dios se enojó con el pueblo de Israel y fueron a luchar y perdieron, y muchos del pueblo murieron por causa de que había pecado en el pueblo de Dios. A veces nosotros no le damos importancia al pecado, pero es que es oro, es que es plata, es que mira lo hermoso que es el manto. Ídolos que seguimos guardando, escondiendo, como si Dios no supiera que están ahí. Ídolos que ofenden a Dios. Y esperamos que Dios nos bendiga. Y nos quejamos si Dios no nos bendice. Y seguimos guardando ídolos. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿querrás tú también ser castigado como Acab?
O dejarás totalmente la idolatría y te volverás a Dios de verdad, en integridad, completamente, no al 90%. Integridad significa al 100%. Quizás tus ídolos no sean ningún hermoso manto babilonio, ni plata ni oro. Quizás a lo mejor tus ídolos son un cantante, un actor de cine o una actriz, un jugador de fútbol. Quizás tus ídolos sean otros. Pero a Dios no le agrada ningún tipo de idolatría. Ningún tipo de idolatría. A veces peleas porque mi jugador es mejor que el tuyo. O porque mi cantante canta mejor que el tuyo. O vende más discos. O es más guapo. Quitad de en medio los ídolos. Quitad de en medio los ídolos. Así que tenemos 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya habíamos hablado del temor a Dios. Ahora Dios nos dice que tenemos que servirle, y no de cualquier manera. Tenemos que servirle en integridad y en verdad. Pero también tenemos que quitar los ídolos de nuestra vida. Porque esa es la voluntad de Dios. Y hoy es tiempo de definición. Es tiempo de definición. ¿Saben qué? A veces un ídolo es una imagen mental que tú tienes. A veces los cristianos evangélicos, entre comillas, no tienen ídolos de madera o de piedra. No adoran esculturas, pero tienen ideas falsas acerca de Dios e incluso de las personas. Y si una persona no actúa, no es como el ídolo que se ha formado de esa persona, se enoja y ya viene el problema. Quizás tú te casaste pensando que tu marido iba a ser, o pensando que tu esposa iba a ser, y si no se ajusta al ídolo que tú tienes aquí, a ese ídolo que tú adoras, entonces tienes problemas. Hoy es tiempo de definición. Abandonemos toda idolatría. Es tiempo de que cada uno de nosotros decidamos qué queremos hacer con nuestra vida. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Alfredo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Ronald, ¿qué quieres hacer con tu vida? Olga, cada uno de nosotros, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Vamos a seguir jugando a la iglesia? ¿Vamos a seguir viniendo domingo tras domingo a pasar aquí un ratito, a medio dormirnos, a que nos distraigan, a cantar unas canciones? ¡Ay, que las canciones me gustan! Y ya está. ¿O realmente vamos a tomar un compromiso con Dios? ¿Y nuestro compromiso va a ser de integridad o va a ser en parte solamente? ¿Nos vamos a comprometer a servir a Dios dentro y fuera de la iglesia? ¿O vamos a ser hipócritas como los fariseos, como aquellos escribas a los que el Señor tuvo que reprender? Es tiempo de definición. No podemos estar toda la vida nadando entre 2 aguas, como está escrito. No podemos servir a 2 señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciarás al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Porque ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Dios no quiere habitar entre ídolos. Dios es real y quiere que tú también seas un cristiano real, que seas íntegro, de verdad, que le sirvas en integridad. Así que, servid al Señor, hermanos. Y si mal os pareciere servir a Dios
Escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y si mi casa no quiere, yo serviré al Señor. Así de simple. Yo he tomado la decisión. Yo me he definido. Ahora te toca a ti definirte. Cada uno de nosotros somos llamados a tomar una decisión, a no dejarlo para mañana, porque no sabemos si vamos a tener un mañana. Hoy ha habido personas que no han abierto los ojos. Y no sabemos cuándo nos tocará a nosotros. Por eso la decisión tenemos que tomarla ya. Es tiempo de definición. Es tiempo de decidirnos por servir a Dios. Y no de cualquier manera, sino de hacerlo en integridad y en verdad. Abandonando todo tipo de idolatría. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Recuérdenlo, hermanos. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pongámonos de pie y oremos al Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude a poner por obra su palabra. Pidámosle a Dios que Él nos ayude para que podamos entenderla y practicarla. Me gustaría que alguna persona, una o dos personas, de forma breve, eleve su voz al cielo y le responda a Dios qué piensa hacer con su vida. Él nos ha hablado a nosotros en esta mañana. Ahora nos toca a nosotros hablarle a Él. Dios ha puesto la pelota en tu techo. Ahora te toca a ti mover ficha. Háblale a Dios. Comprométete con Dios en esta mañana. Adelante, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Que podamos servirte, Señor, en todo, Padre, lo más mínimo, Padre Santo, que seamos conscientes Sí, Señor. de la gran responsabilidad, Señor, que es ser un cristiano, que digamos que somos cristianos delante de los demás, Señor, y delante de ti. Ayúdanos a recordar que tu presencia está con nosotros, en nuestros hogares, Señor, en el trabajo, en cualquier lugar, Señor, estás contigo. Que dejamos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, que podamos glorificarte, que podamos servirte, Señor, con nuestras vidas como realmente tú lo quieres. Ayúdanos también, Señor, a que podamos permitirte a ti cambiar todo aquello que no te agrada. Sí, Señor. Ayúdanos a verlo y a reconocerlo, Señor, y a ser, Padre, sinceros contigo y a cambiar, Señor, a comprometernos realmente contigo. Que no sea tu voluntad. En todo momento, Señor, este compromiso contigo. Yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón. Gracias, Padre, porque no lo merecemos ni siquiera que lo entiendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Alguien más? Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos cambias. Porque tú nos haces ver nuestros errores. Porque te cambias. Tú eres el ser a quien tenemos que temer. Porque con tu gran amor tú nos perdonas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Sabemos que estamos protegidos por ti. Sabemos que aquí no hay nada. Sabemos que aquí hay que rendirte. Te damos gracias. Protégenos, Padre, de todo mal. Enséñanos más para ser íntegros como tú quieres que seamos contigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque mantengas mi familia
para que tu amor llegare hasta mí. Haz tu obra profunda en mí. Haz tu obra profunda en mí. Haz tu obra profunda en mí. Para que tu amor llegare hasta mí. Haz tu obra profunda en mí. Aleluya. Sigue tú trabajando en nuestras vidas, Señor, porque el deseo de nuestro corazón es agradarte a ti. Ayúdanos para que podamos andar en el temor, reverenciándote en todo, Señor, dándote a ti la gloria y la honra, sirviéndote en integridad y en verdad, y apartándonos de toda aquella cosa que tú aborreces, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.